¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a unos cambios importantísimos en la ley fiscal mexicana. Cambios que la verdad, todo empresario o empresaria necesita tener en el radar. Y para entrar en materia, a ver, empecemos con una pregunta que puede sonar, pues hasta rara, pero que resume perfectamente el problema central de estos nuevos desafíos. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, una regla de reparto de utilidades que, bueno, es bastante peculiar. Después, el tema central, la doctrina de la factura falsa. Luego veremos qué pasa cuando un negocio se queda literalmente congelado. Y lo más importante, claro, cómo defenderse, cómo probar que todo es real. Y cerramos con cómo manejar esas famosas alertas del SAT. Vámonos con el primer punto. Aquí hay una contradicción en la ley que, digamos, nos pone en contexto para entender lo que viene después. A ver, fíjense en esto porque es curioso. Tenemos un tipo de ingreso, el de recursos retornados. Para el impuesto sobre la renta, el ISR, la ley dice esto no es acumulable, o sea, no paga impuesto. Pero, sorpresa, cuando llega el momento de calcular el reparto de utilidades, la PTU, ahí sí, de repente sí participa para la base. ¿Cómo puede ser? Es una lógica extraña. De hecho, la fuente de donde sacamos esto lo describe tal cual como un capricho del legislador. La idea que se transmite es que esto parece más una decisión, digamos, popular, que algo basado en una técnica fiscal sólida. Ok, dejamos esa curiosidad y ahora sí vamos al meollo del asunto. La amenaza principal hoy en día, el nuevo enfoque que tiene la autoridad en lo que llaman facturas falsas, o sea, los CFDI. Y aquí está la clave de todo. ¿Qué es un CFDI falso para el SAT ahora? Ya no es un problema técnico de si el sello digital está bien o mal. No, ahora una factura es falsa si la autoridad considera que la operación que ampara, pues simplemente no existió, fue simulada o no es real. El foco cambió completamente a la realidad de la operación. Entonces, la nueva postura del SAT se puede resumir en 3 puntos. 1. Las operaciones tienen que ser reales. 2. Que el timbre esté bien ya no es suficiente, ya no es garantía de nada. Y 3. Que es quizá el cambio más grande. La responsabilidad de probar que todo fue real ahora es del contribuyente. Y las consecuencias son muy serias. Estamos hablando de que esto ya se clasifica como un delito grave, con riesgo de prisión preventiva oficiosa. Ojo, hay una jurisprudencia reciente que podría cambiar un poco las cosas, pero el riesgo es altísimo. El panorama legal, como dicen, sigue en movimiento. Bueno, y si el riesgo penal no fuera suficiente, hablemos de lo que puede, literalmente, paralizar un negocio de un día para otro. Hablo de la restricción del certificado de sello digital, el CSD. ¿Por qué es tan grave? Pues muy simple. Sin ese sello no se pueden emitir facturas, y si no se puede facturar, no se puede cobrar. El negocio en la práctica se congela. La ley, en el artículo 17H, marca 4 caminos que pueden llevar a esta restricción. Por ejemplo, que la autoridad detecte irregularidades y no se corrijan. O, una muy conocida, que se publique en la famosa lista negra del 69B por operaciones inexistentes. También puede ser por tener deudas fiscales muy grandes en comparación con lo que se factura. Y por supuesto, por emitir o hasta por recibir una de estas facturas que la autoridad considere falsas. Para que quede más claro lo de los adeudos, aquí hay un ejemplo. Imagínense esto, una empresa debe, digamos, 1.245.000 pesos de impuestos. Si esa misma empresa facturó el año pasado más de 4.980.000 pesos, o sea, 4 veces más que su deuda, el SAT puede decir, a ver, dinero tienes para pagar, ¿por qué no lo has hecho? Y ¡pum!, restringe el sello. Ok, ya vimos los riesgos, que son bastante serios. Ahora vamos a la parte constructiva, a lo importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se defiende un negocio de esto? La palabra clave aquí es materialidad. Hay que pensar en la materialidad como la historia completa detrás de la factura. O sea, la factura es solo el titular del periódico. La materialidad es todo el reportaje. Las fotos, las entrevistas, los datos, todo lo que prueba que la noticia es real y no un invento. Y aquí tenemos una especie de checklist de la materialidad. Esto es oro molido. Obviamente están los contratos y ojo, que tengan fecha cierta es crucial. Las facturas, los comprobantes de pago, eso es lo básico. Pero fíjense cómo va más allá. Correos electrónicos, minutas de reuniones, informes de trabajo firmados por el cliente. ¿Se hizo una obra? Fotos, videos, bitácoras. ¿Fue un servicio de consultoría? Los planes del proyecto, los entregables, hasta los papeles de trabajo contables. Todo, absolutamente todo, suma para construir ese expediente que demuestra que la operación fue real. Muy bien.
Para terminar, vamos a ver un par de escenarios muy comunes, preguntas prácticas que surgen con todas estas nuevas reglas. Primera pregunta, y esta es de las buenas. ¿Qué pasa si un proveedor con el que se trabaja aparece en la lista negra del 69B? Es un problemón. Bueno, pues hay dos caminos principales. Si el monto de la factura no es muy grande, lo más seguro y a la larga más barato es autocorregirse. Se presentan declaraciones complementarias, se quita esa deducción o ese acreditamiento y listo, se evita un problema mayor. Ahora, si hablamos de un monto importante y se tienen todas las pruebas de materialidad de las que hablamos, bueno, ahí puede valer la pena litigar, pelear el caso. Y hay una buena noticia. Si el proveedor logra defenderse y lo sacan de la lista, la factura se vuelve válida automáticamente. Ok, otro caso muy común. Llega una carta del SAT que dice invitación a revisión profunda. Suena intimidante. La palabra clave aquí es invitación. No es una auditoría formal, no es una orden. Si se ignora, no hay una multa inmediata. Pero es una señal clarísima de que el SAT ya encontró algo que no le cuadra, alguna discrepancia en la información. Es básicamente un aviso de, oye, revisa esto porque no me checa. Lo recomendable, claro, es atenderle y corregir lo que haya que corregir. Y esta es otra novedad, y es importantísima. ¿Qué pasa si las personas que quieren formar una empresa tienen problemas fiscales? Pues ahora el SAT puede simplemente negarles el RFC, o sea, no dejar que la empresa nazca. Es como si la situación fiscal de los socios o accionistas contaminara a la nueva compañía. Y esto aplica si alguno de los socios tiene deudas con el fisco, está en la lista negra del 69B o si el SAT lo tiene como no localizado. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? Que estamos en una nueva era. Hoy, cumplir con el fisco ya no es nada más presentar declaraciones y pagar a tiempo. Se trata de ser proactivo y, sobre todo, de tener un control documental impecable. Y esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa ahora. La pregunta ya no es si las facturas están timbradas correctamente. La pregunta es, ¿la documentación que respalda esas facturas es lo suficientemente fuerte para demostrar, sin lugar a dudas, que el negocio y sus operaciones son reales? Porque esa es la nueva realidad fiscal en México.